Hola, bienvenidos. Un placer de estar con ustedes hoy en el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que está destruyendo vidas, ministerios, relaciones, pero muchos ni siquiera se dan de cuenta. El título del mensaje de hoy es ¿Ofendido yo? Para este episodio me acompaña el pastor Kenneth Feliciano. Pastor, qué bendición tenerlo aquí. César, un fuerte abrazo, César Castro, me siento honrado. Para mí es más que un privilegio estar aquí en esta hermosa plataforma y me siento sumamente bendecido. Respecto al tema que vamos a estar platicando, creo que es menester, es de urgencia, ya que dentro de nuestras congregaciones y de forma general hay mucha gente herida y más que herida, hay mucha gente atrapada por esta herida. Pastor, el texto dice algo fuerte, que la ofensa es una trampa más que engañosa del enemigo. ¿Por qué cree que eso es algo tan peligroso? César, ciertamente esto es peligroso ya que la ofensa en sí misma no es observada como un pecado, más bien es considerada como justicia. La mayoría de las personas que están ofendidas y se encuentran en este proceso no dicen yo estoy mal o simplemente reacciono de esta forma porque estoy en medio de un conflicto. Más bien, las personas ponen en perspectiva que todo lo que hacen lo hacen porque es justo, porque se están defendiendo, porque ciertamente han sido procesados. Y yo creo que esto empeora la situación. No sé cómo tú lo ves, pero esto es parte del precedente que empeora la circunstancia de la herida. Es un tema bien interesante porque verdaderamente lo más impactante de el ser ofendido, que es el instrumento que incluye el enemigo para poder hacer sus artimañas y poder alejarnos de Dios, es que muchas veces no viene de enemigos, sino que viene de gente cercanas a nosotros. Y ahí es el problema, cuando son personas que son cercanas a nosotros, que son gente que están en nuestro entorno diario. ¿Qué piensas de eso? Esto complica la situación y, y es una realidad existente en cuanto a las personas que están totalmente ofendidas, porque como bien presentas, usualmente el traicionero antes de ser traicionero fue amigo y, y es parte yo lo veo como el vehículo y en ocasiones la estrategia que utiliza el enemigo para herir. Cuando vamos a la Biblia, el Salmo 55, David César estaba hablando precisamente de una herida, de una ofensa, pero esta herida dentro del contexto de Salmo 55 no está hablando de Goliat, no está hablando de Isbibenot, está hablando de un individuo que era su consejero. El contexto comienza a plantear que ciertamente Itofel, si mi mente no me es infiel, es precisamente quien comienza a aliarse con su hijo Absalón en medio de la persecución que tienen en contra de él. David está escribiendo este salmo y no solamente herido o no solamente ofendido, sino herido y ofendido por alguien cercano. Hay gente que probablemente se va a conectar a este podcast y se va a sentir identificado porque probablemente la saeta del dolor, la situación de la ofensa, no vino de un desconocido, César. Llegó de una persona probablemente que ama, de un esposo, de una esposa, de un pastor, de un líder, alguien que ciertamente tú has desarrollado un nivel de confianza tal que estás entrelazado. Y muchas veces la ofensa se hace más fuerte por causa del nivel de relación que tú tienes con el que te ofendió. Y yo creo que es parte de nosotros como ministros, nosotros como líderes cristianos, nosotros trabajar con las personas y la ofensa, porque hay gente que ciertamente expone su dolor, su ofensa, su tristeza, y lo hace desde la perspectiva de simplemente hablar por hablar, como dirían dentro de nuestro, ¿verdad? Nuestro formato diario. Pero hay gente que en esencia lo está diciendo porque César le duele, porque fue una persona muy conocida y una persona que ama. Y esto complica la circunstancia.
entiendo por qué esto complica la circunstancia, porque mientras más cercana la relación, es mucho más profunda la herida. Por lo tanto, más difícil se hace, pastor. Sí, Y por eso que en la iglesia estamos bien pendientes a esto, si se puede decir, espíritu de ofensa. ¿Se puede decir eso? se podría decir un espíritu de ofensa porque ciertamente paraliza al creyente, paraliza al líder, paraliza de forma general a toda persona que tenga pasión por proseguir. Sabes que la Biblia dice que prosigamos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y muchas veces ese proseguir en el Evangelio es interrumpido por esa ofensa y se podría ver como un espíritu de ofensa, César. Y esa interrupción, entonces, puede causar un incumplimiento de un llamado que tenga una persona por haber sufrido una ofensa. Y eso es bien importante porque tenemos que estar pendientes a que las ofensas no lleguen a tal nivel que impidan tu llamado en Cristo. Yo he visto personas, César, que tienen llamado, que tienen propósito, que son personas con gran potencial y en ocasiones son detenidas por un malentendido en la iglesia, por una corrección que probablemente hubo un mal manejo, porque, ojo César, no todo es poner en perspectiva que personas están ofendidas porque, como dirían, es muy vulnerable o todo lo toma personal. En esencia, hay mal manejo de líderes que abusan del potencial que tienen, el liderato que tienen, y este mal manejo ha provocado que personas vivan heridas y totalmente desconectadas de su propósito en Dios, no porque el diablo se levantó, porque no sé si los he escuchado, César, muchas veces la falta de carácter o la falta de aceptación del líder, del ministro, nos hace decir fue un ataque del diablo y comenzamos a buscar culpables y no asumir la responsabilidad que nos corresponde, que nos compete a nosotros. No sé si lo has visto en el caminar del Evangelio. Me encanta ese punto de vista, pastor, porque verdaderamente es lo que nosotros vemos a diario. Y es lo que mucha gente dice, fui herido por fulano de tal, tal persona me hizo algo. Y viene a ser de casi siempre del punto del liderato que son ofendidos. Y eso lo que causa es una pérdida de enfoque espiritual a la que causa la persona que se llene de amargura. ¿Ok? Hay una desconexión de su propósito causado por tal vez otra persona que esté herida, ¿ok? Por un líder que esté herido, ¿ok? Y lo más grave es que se creen que lo están haciendo bien, Wow. ¿ok? Y eso es lo triste, ¿ok? Pero eso es fuerte, pero no solamente duele, sino que esto es algo que puede poder ser engañoso y convertirse en un hábito que puede decir que una papa daña un saco, Correcto. ¿ok? Y eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué usted piensa, pastor? Pienso que es una mezcla peligrosa entre el dolor y el engaño. Cuando tú mezclas eso, la persona se vuelve difícil de alcanzar porque diste un punto bien importante, César. Este tipo de personas que están en medio de esta parálisis por causa de la ofensa, la mayor resistencia, por buscar una terminología, es que ellos piensan que están bien. Y ese es el factor, porque como estoy desconectado espiritualmente, estoy aislado probablemente del grupo de los líderes de la comunidad de fe, yo pienso que estoy bien. Se comienza a fusionar lo que es el dolor y el engaño. Y entramos, César, ciertamente a manejar o a mostrar un tipo de resistencia frente a la situación que están atravesando y se convierten en creyentes heridos inalcanzables. Es bien difícil y retante trabajar con gente herida porque están aislados, porque están desconectados y lo peor, piensan que están en lo correcto.
se crea un nivel de fortaleza que es bien complejo porque ya están a la defensiva, ya tienen ciertos prejuicios y es fácil criticarlo o ver, ¿verdad?, el perfil de este tipo de cristianos que están ofendidos, pero es bien complejo el no ser empáticos con ellos, porque algo ocurrió en su proceso que los llevó a este nivel. Y muchas veces este tipo de temas se pasa por alto, por eso te felicito al escoger este tema, porque es un tema tabú que muchas veces en un domingo no se puede hablar. Dentro de nuestro culto racional, como decía el apóstol Pablo en Romanos, no se habla esta temática tan imperativa, y creo que alguien a través de este podcast puede identificarse que quizás está inalcanzable, que quizás se aisló por un dolor y necesita de alguna forma regresar a casa, regresar a la presencia, o inclusive, César, líderes que han mantenido un tipo de prejuicio porque fulano o fulana están heridas y no los buscan o simplemente los rechazan, y a través de este podcast pudiesen considerar retomar esa gente, llamarlos, porque ciertamente es necesario y es muy peligroso, porque el dolor combinado con el engaño hace que el creyente ofendido sea inalcanzable. Eso es cierto, porque el que es ofendido, o sea, hay dos tipos de personas que se sienten ofendidos, ¿ok? Son los que realmente fueron tratados injustamente y los que creen que fueron tratados injustamente. Wow. ¿Ok? Son dos tipos de personas que estamos mirando, y tenemos que mirar la situación y el caso en bases individuales. Tenemos que mirarlo en casos individuales, porque uno puede ser que cree que fue ofendido y el otro fue realmente ofendido. Y esto es algo que el enemigo utiliza, es una de sus trampas más utilizadas en su arsenal. ¿Ok? Es una de las trampas más utilizadas en su arsenal. Porque el enemigo lo que hace es que él coloca la trampa. Después de colocar la trampa que no se vea, él viene y coloca una carnada. Y esa carnada no se ve. Y esa carnada es la ofensa. Correcto. ¿Ok? Y como no estamos pendientes, porque no estamos esperando que venga alguien que sea cercano a nosotros, que cumpla, ¿ok?, que nos venga a hacer daño, ahí es que viene y nos choca la ofensa. Por eso es que es tan importante cuidar nuestra interacción diaria cada uno con nuestros hermanos, ¿ok? Siempre tenemos que tener cuidado lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos, ¿ok? Por eso es que nuestro lenguaje, hasta nuestro lenguaje corporal, ¿ok?, Sí. puede convertirse en una ofensa. ¿Ok? El enemigo lo puede utilizar como tal. Y como tal tenemos que estar alertos a las artimañas del enemigo, pastor. Porque, pastor, el enemigo va a hacer todo lo que pueda para poder desviarnos de nuestro caminar. Y eso es lo que él se acostumbra a hacer. Y es bien impactante, César, porque tanto, ¿verdad? Hablaste de dos tipos, ¿verdad? Y estas vertientes son bien importantes porque está el que ciertamente fue ofendido, está el que ciertamente, ¿verdad? Como tú bien mencionabas, dos tipos de ofensa. Y lo particular e impactante es que los dos reaccionan igual. ¿Sabes? Tanto el ofendido, como bien se explica, que realmente fueron ofendidos injustamente, y tanto el segundo sector, que son los que fueron ofendidos o están interpretando que hubo una injusticia, aunque no la hubo. Ambos, los dos tipos de ofendidos reaccionan con el mismo dolor, con la misma actitud, y ambos fueron atrapados de alguna forma con la misma trampa. Y dentro de las iglesias y dentro de nuestro sector manejamos estos dos tipos de grupos. Tanto el que sí fue ofendido injustamente y el que sí interpretó la injusticia, fuese verdad o no fuese verdad. Y muchas veces nos pasamos toda la vida tratando de validar quién sí fue ofendido injustamente y quién no fue ofendido
injustamente y descalificamos ese sector diciendo, no, porque esa persona en realidad se está justificando, pero eso no fue de esa forma. Pero César, de igual forma está ofendido. De igual forma cayó en la trampa. Y la reacción es paralela. Y quiero decir esto con mucho cuidado. Aunque la ofensa sea real, si la reacción no es correcta, igual abre una puerta al corazón. Sí. No sé cómo lo vea. Lo veo de la misma manera porque la persona que es engañada va a creer que tiene la razón, ¿ok? Aunque no sea así, la persona que es engañada va a creer que él tiene la razón o ella tiene la razón, aunque ese no sea el problema. Pero, pastor, ¿qué podemos hacer en esa situación para poder atajar las artimañas del enemigo que no cause esto entre el rebaño? ¿Cómo lo podemos minimizar? No, tremenda pregunta, César, porque mientras yo, ¿verdad?, observaba lo que íbamos a hablar, ciertamente no es tanto el dolor, es cómo nosotros manejamos el dolor. Y muchas veces la reacción frente a lo que estoy sintiendo me hace paralizarme, me hace traer un bloqueo espiritual, pero hay un sector que está siendo objetivo y no es tanto el dolor, es más bien cómo manejo esta frustración, esta crisis y esta ofensa. Y yo creo que es parte del podcast. Cómo nosotros podemos poner en las manos de nuestro Dios esta ofensa. Cómo nosotros podemos ser lo suficientemente humildes dentro de esta trampa y reconocer que estoy herido, reconocer que tengo dolor. Hay una frase que no es cristiana que decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Sí. Y yo creo que César, podemos iniciar y uno de los pasos que puede marcar el precedente es reconocer que estoy ofendido. Y muchas veces dentro de la iglesia hay una, no sé si tú lo has visto, pero yo veo una resistencia a la falta de aceptación. La gente le cuesta levantar las manos y reconocer, mira, como dice tu amada esposa Elizabeth, hey, fallé, estoy herido, estoy marcado, estoy ofendido, porque hay dos vertientes. Uno, me tranco, como diría el buen puertorriqueño, en poder expresar que estoy ofendido. Y dos, no sé cómo reaccione la persona si yo le expreso que tengo ofensa. Aquí en la casa, ¿verdad?, nosotros muchas veces manejamos, ¿verdad?, nosotros como pastores, tanto César como yo, el poder tener diálogos, aunque sean difíciles, que sean sanadores, incondicionalmente, ¿verdad? Cierto. Lo complicado que sea el diálogo que tuvimos, porque no todos los diálogos son suavecitos, no todos son fresitas. Así mismo es. Hay choques dentro del diálogo y en ocasiones uno tiene que, y quiero abrir mi corazón en este podcast, muchas veces con quien estoy discutiendo este podcast hemos tenido quizás estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto, y siempre yo le he mencionado que no es diferir, es con el corazón que se difiere. Y con el hermano César, un ejemplo, yo he tenido o él ha tenido que reconocer, mira Kenneth, mira este punto de vista, mira este punto, y hemos tenido la capacidad, César, de reconocer dónde yo fallo y dónde no fallo. O sea, volviendo a tu pregunta inicial, nosotros reconocer que estamos ofendidos, César. Esa es la parte principal. Tenemos que reconocer nosotros mismos, ¿ok? Podernos analizando nosotros mismos y entender que sí hay una falla, que sí hay un problema, que sí hay algo que hay que arreglarse, que sí que hay algo que hay que atenderse. Y tenemos que perder ese miedo, ese tabú, como se dice, de decir que simplemente porque soy cristiano no puedo ser o sentir el sentido de la ofensa. ¿Ok? Es bien importante que como cristianos y cristianos maduros en la palabra podamos entender a través de la palabra que hay una sanidad. ¿Ok? Hay una sanación que viene a través del proceso. Y eso es un proceso que nosotros, pastor, tenemos que tomarlo individualmente.
¿ok? Sí está el pastor para dar la orientación, están los hermanos de la iglesia para poder ayudarnos uno al otro, pero casi siempre la pendiente cae sobre ti, ¿ok? Cae sobre nosotros mismos de poder autoanalizarnos y decir, ok, de acuerdo a la palabra, yo estoy mal, tengo que corregirme, ¿ok? Y con eso no hay nada malo, ¿ok? Porque el proceso de nosotros es todos los días ir creciendo, ir madurando, ir cambiando, ir pareciéndonos más a Cristo y ir permitiendo menos el enemigo que se pueda intrometer en nuestras vidas, ¿ok? Pero eso solamente lo podemos hacer como pastor, sabiendo la palabra, Correcto. conociendo la palabra. Si tenemos una relación íntima con el Padre, podemos ir a donde el Padre en confianza Amén. y decirle, Padre, mira, me está sucediendo esto y lo otro, me acaba de pasar esto. ¿Qué hago? Y es el momento en el cual yo tomo silencio y escucho qué es lo que el Padre me tiene que decir. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que vivir, porque Dios no hizo nada solo. Él hizo todo lo que su Padre lo envió y todo lo que Él vio que su Padre hizo. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros tenemos a Jesús, lo tenemos como ejemplo, cómo Él manejaba las situaciones, cómo Él manejaba las relaciones, cómo Él manejaba todos los problemas que habían en su alrededor y en su entorno, ¿ok? Porque al ser Dios también era hombre. So, él sintió en la carne lo que nosotros estamos sintiendo hoy en día. ¿Qué tú me dices, pastor, sobre eso? No, interesante, interesante cómo lo planteas y cómo lo traes. Y en resumida cuenta, ¿verdad? Dentro de lo que estás hablando, bien importante es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Cuando una persona está ofendida, César, todo lo distorsiona. Cuando una persona está Cierto. ofendida y su corazón está herido, ciertamente comienza a proyectarse distinto, comienza a verse como víctima, no toma las cosas de la forma, ¿verdad?, correcta, y en ocasiones, dentro de nuestra ofensa o nuestro corazón herido, comenzamos a filtrar todo con prejuicio Sí. porque el corazón duele, porque la situación me marcó. Y yo creo que en ese punto nosotros poder cuidar esa área tan, tan indispensable que es nuestra área emocional, nuestro corazón, es bien necesario. En otras palabras, si yo te entiendo bien, pastor, esto tiene una raíz, esto tiene un problema. Y para mí se llama orgullo. ¿Ok? Y si es orgullo, nos vamos a sentir ofendidos por cualquier cosa, sea menor o sea mayor. ¿Ok? So, aquí el enemigo está utilizando el orgullo de nosotros para poder cometer la ofensa que él quiere hacer. Él nos está poniendo la trampa, pero ya naturalmente, por naturaleza, nosotros tenemos un orgullo. ¿Ok? Y todos los días nosotros tenemos que morir a ese orgullo. ¿Ok? Correcto. Tenemos que ser humildes. Y cuando Dios dice humilde, es parecernos más a Cristo. ¿Ok? Sí es difícil, porque en el mundo que estamos viviendo allá afuera es un mundo bien difícil y todos los días se va poniendo más malo, más fuerte, ¿ok? Más lucha, ¿ok? Por lo tanto, nuestra dependencia tiene que aumentar aún mucho más mayor en Cristo. Tenemos que olvidarnos de que fulano o fulana me hizo una ofensa. ¿Ok? Tenemos que aprender de coger y coger, como dice el americano, brush my shoulder off. ¿Ok? Para no poder seguir Correcto. con ese problema, con esa temática, porque si no va a ser un círculo vicioso, ¿ok? De ofensa, mi orgullo ha sido herido, tengo que tomar represalia, tengo que tomar acción, tengo que defenderme. Y no eres tú que tienes que defenderte. Es Dios que te va a defender. Es Dios que pelea tu batalla. So tienes que dejárselo a las manos de Dios. Viví, César, en un tiempo en carne propia
parte de este orgullo escondido. Y lo viví y quiero ser, ¿verdad?, real en este podcast en mi matrimonio. Yo recuerdo que a principio de mi matrimonio yo comencé a orarle a Dios porque habían cosas que dentro de mi percepción en el matrimonio mi esposa tenía que cambiar. Y es un punto que quiero traer porque yo pensaba que yo tenía la razón. Y es parte del precedente y el perfil que vemos en los ofendidos. Estoy ofendido y parte de mi cuestionamiento y parte de lo que cotidianamente yo hablo es influenciado por mi ofensa. Dios, César, comenzó a trabajar conmigo. Y a la medida que yo buscaba a Dios y comenzaba a buscar a Dios y lo que yo le pedía era que trabajara con mi esposa y que ella pudiese cambiar eso que a mí no me gustaba, yo comencé a escuchar la voz del Espíritu que me hablaba. Y el Espíritu comenzó a ministrarme esta verdad. El problema no está en ella. El problema está en ti. Cierto, cierto. Y eso me rompió, César. ¿Por qué? Sí. Porque yo descubrí que yo tenía un orgullo oculto y que ese orgullo oculto no me permitía que yo pudiese reconocer que aunque yo me sentía ofendido, el precedente fue incorrecto. Ella tenía razón. Pero como yo era orgulloso, yo me escondía detrás de la ofensa. Y yo creo que, ¿verdad? Y quise exponerme yo para traer este punto. Esto aplica en todas las áreas. En nuestros matrimonios, en nuestra vida profesional, en nuestra vida eclesiástica dentro de una iglesia, donde muchas veces tengo un orgullo oculto que lo tengo tapado, por decirlo, ¿verdad? De alguna forma, detrás de la ofensa. Estoy ofendido, mira lo que me hicieron, pero el no reconocer es un orgullo que produce en mi vida una falta de aceptación. Pero no es hasta que yo me acerco a la cruz, cuando la cruz comienza a revelar que hay áreas de mi vida que yo tengo que entregar. Y entre esas cosas que muchas veces tenemos que entregar es el orgullo, porque el orgullo no nos hace ver que en ocasiones, frente a la ofensa, hay cosas que yo tengo que tomar decisiones. Me alegro que lo hayan mencionado y me alegro que haya tomado el ejemplo, pastor, porque verdaderamente el orgullo por muchos años en mi vida profesional me hacía actuar de alguna manera que no eran dignas a como yo soy en el día de hoy en Cristo. ¿Ok? Porque verdaderamente cuando tu orgullo es amenazado o es ofendido, mi manera era reaccionar contra esa persona, asegurarme que esa persona no iba a volver a hacerme eso de nuevo. Pero no fue hasta que Dios me redimió, me cambió y aprendí los frutos del Espíritu. Aprendí la mansedumbre, el autocontrol. Aprendí a controlar mi carácter. Porque estas son las cosas que se activan cuando tú eres ofendido. ¿Ok? Y esos son cosas del ser humano que tenemos que controlarlo con Dios. Verdaderamente fue tremendo ejemplo, Pastor Kenneth, que diste sobre la ofensa. Poderoso, poderoso. Yo creo que el mayor de los ejemplos es nuestro propio testimonio. Y muchas veces hay gente que quizás no puede llegar a tener un verdadero arrepentimiento porque ve esa falta de aceptación como una exposición humillante y nunca ve probablemente a sus líderes, a sus pastores. En este caso, eres pastor de Educación Cristiana. En este caso, yo por gracia estoy, ¿verdad?, funcionando también en la pastoral. Y muchas veces el ver los pastores, el ver los líderes, el ver mis líderes espirituales desde una perspectiva tan elevada, que ellos nunca fallan, ellos nunca pueden errar, me hace pensar como creyente que Dios sí trabajó con ellos y conmigo no puede trabajar. Y hace ver la sanidad o la restauración o la liberación de la ofensa como algo inalcanzable. Y yo creo que cuando nosotros plasmamos esta verdad de nuestras vivencias, nuestros testimonios, arrojan una expectativa en el creyente que probablemente se conecte a este podcast y diga, yo fallé, yo estoy ofendido, Cierto. pero
pero yo necesito tomar decisiones para cambiar este rumbo. No Muy, sé. muy cierto, porque a veces nosotros echamos la culpa a algo externo, a una persona, a lo religioso, a lo espiritual, pero también debemos de tomar en cuenta que también a veces Dios lo puede utilizar como una prueba para nosotros, ¿ok? Una prueba para demostrarnos, para revelarnos qué es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Como dice Isaías 48:10, te pruebo en el horno de la aflicción. ¿Ok? So Dios te puede probar en el horno de la aflicción, pero es ¿para qué? Para moldearte, para purificarte. Porque el oro se purifica a través de qué? A través del horno, a través del fuego. So, Dios quizás está haciendo lo mismo con nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes y analizar cada situación en la cual nos encontramos, porque no sabemos de qué lado es que viene la prueba. ¿Ok? Y las pruebas sacan a la superficie lo que está escondido. ¿Ok? Y a veces eso es lo que Dios quiere sacar de nosotros. Lo que está escondido dentro de nosotros. Lo que Él sabe que nos va a purificar y nos va a santificar para poder completar la obra para la cual nos has escogido. Para la cual te ha escogido a ti. ¿Ok? Tú nos estás escuchando. Esto es algo que lo puedes aplicar en tu vida diaria y analizar tu vida diaria y decir, ok, en esto yo voy a tener que mejorar y en esto yo voy a tener que cambiar, porque Isaías 48:10 me dice, me está probando en el horno de la aflicción, Poderoso. ¿ok? Y ahí es donde yo tengo que saber cuáles son las impurezas que tienen que salir de mí para yo parecerme mucho más a Cristo. Qué poderoso ese ejemplo. Me gusta porque el oro en sí mismo es moldeable, pero cuando se mezcla con otros metales, cuando se fusiona con impurezas, se vuelve rígido, se vuelve duro, no se puede moldear. Y yo creo que es un paralelismo con nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se fusiona con impurezas, César, no somos moldeables. Y Dios, ¿verdad? Ese ejemplo y metafórico que es bíblico de Isaías, que Dios nos lleva al horno, yo creo que precisamente para ese fin, para moldearnos en el proceso. Y quizás Dios ha permitido procesos en tu vida que tú no entiendes y te llevó como oro al horno y hizo lo que se le conoce como una prueba de caracterización. Así y, mismo y es. se calentó César el horno. Así Y mismo tú es. sentías que te derretías y tú sentías que esto era más fuerte que tú. Pero probablemente Dios está usando precisamente este formato de los procesos para sacar lo mejor de ti. Para sacar lo mejor de ti, porque yo no sé si tú lo tomas como nosotros lo estamos tomando. Tú no puedes seguir en la misma condición. Entonces, estamos en un tiempo final. Estamos viviendo indicios de que Cristo, como nunca antes, viene por nosotros. Estamos viviendo las verdades bíblicas aceleradas. La palabra se está cumpliendo y usted paralizado por la ofensa. Y esto es preocupante porque estamos viviendo un tiempo de cumplimiento escatológico. Estamos viviendo un tiempo donde el creyente, y hablábamos eso ¿verdad? En las capacitaciones que nos daba el pastor César, hablábamos de no estar con la expectativa de prepararnos, no. Tenemos que ya estar preparados. Sin embargo, usted probablemente no se ha preparado porque está ofendido. No se ha preparado porque está herido. No se ha preparado porque yo no entiendo este proceso que estoy atravesando. Y hoy Dios lo que está diciéndote es, he usado el proceso y no entiendes mucho y esto ha querido endurecerte, pero yo me voy a glorificar aún en medio de este proceso. No sé si tú lo crees, César, pero yo lo creo. Lo creo totalmente, porque Dios es un Dios de propósito, es un Dios de ahora. Él fue el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él será el mismo mañana. Por lo tanto, Él no va a cambiar, pero sí va a forzar un cambio en nosotros.
¿ok? Si nosotros nos permitimos ser moldeados, ¿ok? Porque todo está dentro de la capacidad de nosotros de poder cambiar, ¿ok? Porque Dios no te va a forzar un cambio. Él es un caballero de la cruz, ¿ok? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar en madurez y decir, ok, yo voy a tener que hacer este cambio por mí mismo, con la ayuda del Espíritu Santo que te va a guiar a tomar la decisión correcta que tienes que tomar para que ese espíritu de ofensa no te atrape más nada, no te engañes, ¿ok? Y mucho menos te haga fallar en lo que Dios te ha llamado. Él te ha llamado a ejercer una función. Él te ha llamado a un ministerio. Él te ha llamado a llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Él te ha llamado para evangelizar. No dejes que esto te paralice, ¿ok? Porque estos son pajitas que le caen a la leche, como decimos nosotros acá, ¿ok? No permita que la ofensa los coja, especialmente en la iglesia, ¿ok? Porque en la casa de Dios es donde más coronía y donde más unión tiene que haber, porque ahí es donde está Dios, ahí es donde está su espíritu, ¿ok? Y si tienes algo contra tu hermano, ve a donde él y di, mira, me molestó esto, me molestó lo otro, o mira, no acepté esto por esto y lo otro. No hay nada mejor que el diálogo, un diálogo sano. Y si Correcto. no puedes hacer un diálogo con esa persona porque te sientes tan herida, llámate a un tercero. Así sea un hermano de la iglesia, un pastor, ¿ok? Un diácono, un anciano de la iglesia, que venga y te ayude a resolver esas diferencias, a limar esas asperezas, ¿ok? Porque no vamos a lograr a irnos en la segunda venida de Cristo si seguimos con estos juegos. Y digo juego, lo uso libremente porque verdaderamente es un juego que el enemigo está jugando con nosotros, ¿ok? Es un juego para nosotros perdernos, para hacernos perder nuestro norte. Y no podemos perder nuestro norte en este tiempo que estamos viviendo. Ustedes ven lo que están pasando alrededor del mundo, ¿ok? Rumores de guerra ya no son rumores de guerra, ya son guerras, ¿ok? Si la inflación está aumentando, ya ustedes ven Correcto. que todo está aumentando en el mundo y que todo está caro, ¿ok? Con más razón tenemos que trabajar unidos, ¿ok? Porque nuestra sobrevivencia como iglesia depende en la unión y depende en la unión en Cristo. Si no la tenemos, no nos vistamos que para ningún lado vamos, ¿ok? So tenemos que ser bien intencionales en nuestras relaciones con nuestros hermanos y con cada uno, pero especialmente con Dios, ¿ok? Llévate eso que tú tienes en tu mente, llévaselo a Dios, ¿ok? Porque Él va a ser fiel de escucharte y de actuar de acuerdo a su gracia y misericordia. Y le damos gracias que son renovadas todos los días, porque todos los días sí pecamos, ¿ok? Pero todos los días Él nos da una nueva oportunidad para poder corregirnos y caminar el camino derecho y estrecho, que es el que nos lleva a la salvación. Y no queremos perder nuestra salvación, porque Pedro dijo, cuida tu galardón, ¿ok? Como un gran premio. ¿Por qué te dice que guárdalo, protégelo? ¿Por qué? Porque se te puede ser quitado. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere quitarte tu galardón de salvación. Quiere quitarte esa corona que Cristo tiene preparada para ti, para ese encuentro final. Él quiere asegurarse que tú no la recibas. No te dejes llevar. ¿Qué tú piensas, pastor? No, pienso que tienen que sanar. Es tiempo de sanar, es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de ver los procesos que estamos atravesando, no desde la influencia de la herida, no desde la influencia de la trampa de la ofensa, y comenzar a ver esto desde la perspectiva de Dios.
hablabas un punto bien importante y esto me llegaba al corazón, César. Las personas, como ya están heridas, como no han sanado y no han permitido que Dios les sane, todo lo toman desde la perspectiva de la ofensa. Todo es por mí, esta situación es porque ciertamente Dios se fue, Dios no está. Y hay un versículo para esto, se encuentra en Isaías 48:10 y quisiera por lo menos utilizar una expresión que dice dentro del capítulo 48, versículo 10, dice: te probé en el horno de la aflicción. Y esto es bien particular, César, porque estamos en una temporada donde estamos siendo probados. Sí, Y ciertamente. Sí, y las pruebas en Dios no son para destruirnos, no son para sepultarnos, todo lo contrario, es para catapultarnos en Él, en su presencia, en una vida práctica de oración, de ayuno, de lectura de la palabra. Dios utiliza cada uno de los procesos, como estábamos estableciendo, como para purificarnos, para acercarnos a Él. Pero como estoy herido, como estoy ofendido, ya yo tengo el prejuicio de que esto es otra prueba porque Dios no está o porque esto es mi final. Y Dios quiere romper con esa mentalidad que en ocasiones nos ponemos un poquito terco y hasta pesimista y todo lo tomamos desde esa perspectiva. Yo creo que tenemos que sanar, porque aún las grandes pruebas o los grandes procesos, mira como dice Isaías, voy a usar el horno de la aflicción, pero no es para matarte. Te estoy probando, te estoy perfeccionando. Y es el ejemplo que traías del oro. Todos estos procesos nos conducen a Dios, pero como no hemos sanado, no lo administramos ni lo abrazamos con el corazón correcto. Y muchas veces esos momentos donde soy probado porque Dios quiere sacar lo mejor de mí, vuelve y sale la ofensa. Así mismo es. Y diste tremendo ejemplo, porque verdaderamente esto se vive todos los días a través del mundo, a través de todas las iglesias de Cristo. Y esto es una batalla que no podemos perder. Esto es una batalla que ya Cristo ganó en la cruz. Por lo tanto, no dejes que algo en tu corazón se esté manifestando que no sea adecuado y no lo ignores. ¿Ok? La ofensa es una trampa, pero Cristo vino a darnos libertad. Yes. Él vino a darte libertad. Él no te quiere con ese cargo en tus hombros, porque esa carga no te pertenece. Tienes que entregársela a Cristo. ¿Ok? Y eso es lo que Cristo quiere, que peleemos la buena batalla todos los días de nuestra vida, entregarle las cargas a Él. Él se encargará porque su yugo es liviano. Si nosotros cargamos ese yugo, no podemos. Es demasiado pesado para nosotros. Te doy las gracias, Pastor Kenneth, por haber participado hoy y traído este mensaje. Gracias por este tiempo que yo sé que es de gran gratificación y de gran educación para nuestros hermanos que nos están escuchando y nos están viendo. Pastor Kenneth, te doy las gracias sinceramente por estar en este podcast en el día de hoy. Gracias a ti, César. Me siento honrado de estar aquí y doy gloria a Dios. Así que, en conclusión, hermano, es tiempo de tomar una decisión y permitirle a Dios que pueda sanarte de esa ofensa para que puedas retomar tu camino en Dios. Gracias, César, y a cada uno de los que nos sintonizan y se conectan, que Dios le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Dios me los bendiga a todos ustedes. Nos veremos en el próximo episodio y no se olviden compartir este mensaje para que se siga propagando la palabra de Dios y sigamos ganándole ventaja al enemigo. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.